es altamente contaminado. Y lo que sucede con el río Rímac. El río Rímac es una fuente altamente contaminada. Entonces, esto es el análisis de ver cómo a través de las heces estamos contaminando nuestros cuerpos de agua. ¿Qué cosa nos dice también las guías de la Organización Mundial de la Salud? Las vías de la transmisión, ¿cómo se transmiten? Pues hay varias vías, una a través de la ingesta de bebidas, y hay un grupo de infecciones gastrointestinales cuyos indicadores están acá: bacterias, virus, protozoos y miltos. Luego, por inhalación y aspiración por aerosoles. ¿Cómo sucede esto? Las aguas residuales son un recurso adicional, sobre todo aquí en Lima que no llueve. Entonces, las aguas residuales se convierte en un uso si es adecuadamente tratado. Muchas de las 50 empresas de agua que tenemos en el Perú, las grandes, porque estas tienen otra cantidad, son más de 200 en áreas urbanas, pues instalan sistemas de tratamiento de aguas residuales, o sea, las heces que salen, ¿no? Pero sin embargo, no tiene el riesgo que conlleva una planta de tratamiento por no es sedentación, sino simplemente aireadores. A mí me ha tocado ir a evaluar a veces y de repente sentía ahí un chorro así de la lluvia de las aguas. Cuando yo veía cuánto era 10 a la quinta con informes por 100 mililitros. Entonces, ¿se imaginan ustedes? Yo decía, y los trabajadores están acá y no están en esa capacitación. Por eso consideré que es bueno tener toda esta información. Y luego, por contacto en el baño. Aquí hay un grupo también de microorganismos. Tiene un origen. Y esto es la parte que nos interesa, porque está directamente relacionado a nuestra vida, nuestro hacer diario. Tenemos bacterias, Campylobacter, Escherichia coli. Escherichia coli es esa bacteria que tiene 6 serotipos. Y es el causante del 100% de la mortalidad de los niños menores de 5 años y los ancianos debilitados, ¿no? Y una de ellas es la enterotoxigénica, cuyo género es la 0,157. No hay medicamentos de tratamiento, entonces hay que tener mucho cuidado con a veces una diarrea sanguinolenta, que pensamos, va uno al médico y dice, es un virus porque no lo van a detectar, no se ha desarrollado. Recién creo que a partir del COVID comienzan los laboratorios a implementar el diagnóstico en el ambiente. Ahora, Shigella, cuando yo entré a trabajar al CEPIS, al Centro Panamericano, ahora ya se cerró ese centro, pero pertenece a la Organización Mundial de la Salud, tenía la responsabilidad de implementar los indicadores de calidad, pero no de teoría. Tenía amplia libertad para aplicar en el laboratorio, porque mi trabajo era luego capacitar a nivel de Latinoamérica. Lamentablemente en Perú y en Latinoamérica es muy poco las plantas de tratamiento que se instalan, pero no se controlan, no se operan adecuadamente. Y es por eso que la salud de la población, no solamente de Perú, de muchos de nosotros, está en riesgo. Entonces, Shigella es una bacteria que es poco detectable en agua. Vibrio cólera que tuvimos en el 91, ¿no? Como le decía Samuel, ¿no? Que se me prendió el poquito, ¿no? La OPS me enviaba, anual que yo hacía, documento que hacía, me enviaba a los países a validar o a tener reuniones con los especialistas. Y en Brasil, por ejemplo, me llamó la atención porque yo decía, algas, parásitos, tenía asistentes y capacitaba también al personal del gobierno, pero en Brasil es un especialista en desinfección, un especialista en esterilización, otro especialista en parásitos, otro especialista. Entonces yo tuve que ver como 6 especialistas allí, me tuve que quedar más tiempo, ¿no? Y se mira, ¿y tú haces todo? Bueno, yo soy la responsable, yo diseño los procedimientos, pero tengo personal del gobierno que va a aprender. Eso era la política de la OPS, ¿no? Capacitar, transferir conocimientos.
Entonces, aquí, como les digo, esto es un grupo de bacterias, virus, muy poco se conoce inclusive el virus, y hemos tenido la visita pues del COVID, ¿verdad? Luego los protozoos y el mínimos. Fui también a capacitarme en la EPA, en Ohio, Cincinnati, y detectar muchos de estos indicadores de protozoarios y el virus, que si bien es cierto, no da una sintomatología inmediata como las bacterias, porque es una contaminación, enteroparasitismo silencioso, y muchas veces toda la familia está involucrada. Entonces, hicimos unos estudios con la EPA en toda la zona periférica de Lima, y nos dimos con la sorpresa de que la familia entera estaba muy discapacitada. Niños que tenían 8 o 10 años con una debilidad, delgaditos, y quién lo producía esto, ¿no? Especialmente estos protozoarios, especialmente Giardia. Giardia es un parásito muy difícil de eliminar con antibióticos. Entonces, tú encuentras niños, parecen 7 añitos, pero tienen 14 años, con un debilitamiento. ¿Por qué? Es dentro de la familia, es la contaminación. Luego, en la parte de respiratoria, ¿no? Legionella pneumófila. La legionela es una bacteria que en Europa, por ejemplo, en los hogares de los ancianos, ¿qué ocurría? Son ancianitos que tienen muchas defensas, entonces los echaban, les higienizaban con agua muy caliente, pues la legionela resiste temperaturas elevadas. Y hubo un caso que murieron varios ancianos en casas de reposo, ¿no? A través de la legionela. Mycobacterium tuberculoso, Naegleria, diversas infecciones virales, muchos otros agentes de exposición. Y la piel, Acanthamoeba, Pseudomonas, Mycobacterium no tuberculoso, Pseudomonas. Pseudomonas es una bacteria también muy resistente. Inclusive es uno de los primeros, diría, casos de contaminación en las operaciones, aún teniendo el ambiente estéril entre comillas, porque no se mira realmente el ambiente estéril. Saben muchas operaciones, personas que han ido por una operación de una rodilla, por ejemplo, ¿no? o una herida que salen contaminados por Pseudomonas. Entonces, muchas cosas ustedes deben de estar pendientes, ¿no? Es una diarrea, es una infección. Como les dije, estuve en Estados Unidos, en Miami, y se presentó el caso de, en ese momento hacía un calor tremendo de 40 grados, el mar estaba caliente, y de repente salen las noticias, Vibrio paremorlíficos, Vibrio prolíficos. Entonces, la gente asustada, ¿no? Entonces, comento, les digo, el Vibrio prolífico siempre hubo, en Perú también, es el que encontramos en los mariscos, son concentradores. Sí, entonces cuando vino el virus cólera, ¿qué pasa? Un momento, tranquilidad. En el mar, gracias a Dios que nosotros no tenemos, el Pacífico no tiene temperaturas tan elevadas. Entonces el Mulíficos está ahí dormido, ¿no? Pero, ¿cómo nos contaminamos? Porque está concentrado en todo lo que es mariscos, ¿no? Entonces, paralizaron el consumo de mariscos en esta fecha. Hace poco, menos de un mes. Y otra de las cosas que también que detectamos nosotros en la EPA es que dentro de los parásitos, vamos a seguir avanzando, ahora regresamos. Las bacterias, ya les hablé. Todo eso son los diferentes grupos, ya les dije, esos son formas, ¿no? ¿Cuál es la resistencia ante el cloro? Estos son los indicadores que se deben medir, muchos de ellos, para el uso humano. El cloro hace buen efecto en una, digamos, desinfección, pero cuando las redes son tan grandes, cuando el cloro se va disipando en el proceso de entrega, a raíz del cólera, detectamos de que con 0.5 partes por millón de cloro residual en el último lugar
disposición del agua de consumo debe tener esta concentración. Antes era 0.3. Nosotros como investigadores del Centro Panamericano nos reuníamos con el gobierno y decíamos, tiene que ser 0.5, porque ahí hay reducción, mortalidad. Pero para que esto suceda, tiene que haber lugares de recloración en los tanques elevados. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Salmonelosis es una cantidad de serotipos, pero en el caso de salmonelosis, el problema es de que si una salmonela se junta con la otra, le transfiere sus capacidades de resistencia ambiental, temperatura, toxicológica, lo que no tiene el Escherichia coli. Luego hablamos del vibrio, que fue la vedette muchos años, y no es que por arte de magia se ha desaparecido. El CEPIS y un grupo de profesionales de ingeniería sanitaria trabajamos muchísimo en los hospitales, ¿no? Hemos tenido casos elevadísimos, pero con el tratamiento y la disposición de las heces, las orines, vómitos, hemos logrado bajar casi 300.000 casos en un año, ¿justo? Corrigiendo exactamente el origen, a dónde iban esos desagües de los hospitales, ¿no? Y Pseudomonas acá no aparece, y Aeromona. Los protozoos, tenemos acá también política, nuevamente nuestra amiga Yardiasis, ¿no? Que es persistente en el ambiente. ¿Y quién es el reservorio? El hombre, animales domésticos y salvajes. Y Cryptosporidium. Yo estuve en la EPA, como les dije, tengo especialización de certificadora en microbiología y parasitóloga, utilizando ya técnicas mucho más avanzadas. Y hicimos un convenio con la EPA y me encargué de identificar las zonas periféricas que recibían agua mixta, no venían de la red, sino tanques elevados, con tanques cisternas que realmente con el trabajo de ir de dónde sacaban. Yo me quería morir porque sacaban de una sequía y lo mezclaban con otra cantidad de agua. Entonces, ¿y qué es lo que aprendí en Estados Unidos? El grupo de científicos, en el caso de la EPA, es el estudiar todo lo que es relacionado con el ambiente, pues detectaron que las personas que tenían VIH estaban infestados tremendamente con el Cryptosporidium. Ya no era el Mycobacterium tuberculosis, sino el Cryptosporidium. Entonces, durante varios meses comenzamos a trabajar en la periferia y ir a los hospitales inclusive, ¿no? Para obtener muestras de heces. No tienen idea ustedes lo contaminada. Esa persona con VIH estaba altamente contaminada. O sea, ya no morían por Mycobacterium, sino por el Cryptosporidium. Es un parásito diminuto, ¿no? Y se queda ahí. Y lo peor es en el caso de parásitos, de protozoos y helmintos, eliminarlos es muy difícil, porque tienen dentro de su estructura celular, es más fuerte. Inclusive el cloro no se elimina. Cuando me llegaban al laboratorio, conversaba con Samuel, me llevaban unos vasitos que se eliminaban parásitos, virus y todo. Y yo les decía, ¿me dejan? Yo les voy a dar los resultados. La bacteria sí, la bacteria es fácil de eliminar, rompe sus células, pero el parásito, protozoos y helmintos, no. Inclusive 2 partes por millón de cloro residual que no se puede tomar, que no debe salir de las redes, con las justas le hace un carillo, no mata. Entonces, cuando vengan ustedes decir, este vasito es maravilloso, por ejemplo, el agua de mar mata todo, el dióxido de cloro mata todo, que te demuestre estadísticamente. Tiene que dar estadísticas. Entonces, este Cryptosporidium yo me quedé realmente sorprendida, ¿no? Porque es todo esto, pero comenzar a trabajar con Estados Unidos y mandarlas desde Perú las detecciones de este parásito es diminuto. Ahora lo vamos a ver. Acá
Dentro de los nematodos tenemos, por ejemplo, el ascaris. La gente, antiguamente se decía que en las zonas cálidas, la selva o zonas calientes, es donde más hay la presencia de, en el caso de Giardia, ¿no? Pero, ¿qué sucede? La Giardia, aún con antihelmintos, es muy difícil de eliminar. Y no solamente tiene su ciclo, entra al estómago, el intestino, y ahí este quiste se reproduce y se duplica por fisión binaria. Y luego se elimina con las heces. ¿Y cómo nos contaminamos? Mira qué rica la fresa. Todos estos productos que se cultivan a ras del suelo, ¿no? Entonces, cuando te venden productos, está limpio. No, hay que lavarlo. Pero lavarlo con un cepillito de diente que ya no lo usas para que salga. No el yodito, remojar ahí ni la lechuga, no. Todo aquello uno tiene que lavarlo para no enfermar la diarrea. Porque te das una diarrea con sangre o vas a comprar un ceviche o un alimento que no es tan fresco, ¿no? Ese es un virus. No, hay que tomar cuidado. Porque inclusive estos amigos de apiáceos quedan mucho tiempo en el organismo de las personas, ¿no? A veces años y hacen quistes. Sí. Y hace poco tengo un caso, bueno, vamos a hablar de eso, me hace recordar, Samuel, en el caso de un parásito que quedó en el cerebro y ahora le habían diagnosticado como Parkinson, así como Parkinson. No, era el quiste que se quedó ahí en el cerebro.